Y como lo prometido es deuda, tenemos la entrevista con el señor Luis Roa, la columna semanal de todos los viernes. Luis, ¿estás por ahí? Acá andamos. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Qué tal ese viernes? Acá andamos, como una frase de la casa, es mal pero acostumbrado. Así que bueno, Fontana Rosa. estamos y eso es demasiado en estos tiempos. Pero bueno, Luis, estamos en la semana de la memoria, se están moviendo cosas raras, se están pasando cosas raras y la clase trabajadora claramente está siendo una de las más afectadas en este momento, y siendo que es la semana de la memoria y siendo que estamos acá en la Casa de los Trabajadores, ¿por dónde va a ir la columna del día de hoy, Lucho? Y por ahí, en mi doble condición de laburante y mi condición de laburante del derecho, ¿no? Sabes que enfrente mío, estoy casi en un barcito, pero con un libro muy grandote enfrente mío, que debe tener como 8 o 9 centímetros de grueso, y dice 1976, Anales de la Legislación Argentina. ¿Sí? Y estoy viendo acá frente a mí una serie de decretos, de resoluciones, de leyes, y la mismísima acta para el proceso de la reorganización nacional, que a veces por repetido, y a veces nos olvidamos, que Cor nos decía. Vos estabas diciendo hace un ratito que son días raros. Claro que son días raros, pero los días que precedieron al 24 de marzo de 1976 también fueron muy raros. Y se me ocurre hacer notar que eran días de profunda erosión y degradación por parte de esos medios de comunicación que crean sentido, sobre todo de las estructuras democráticas y todo lo que exprese la representación popular. No solamente los partidos políticos, que fueron muy atacados, sino también los sindicatos. Pero también eran días en que eran raros en el sentido que, blandiendo una supuesta inflación descontrolada, se reclamaban medidas urgentes. Y frente a estos reclamos de medidas urgentes fue más ni menos que el golpe cívico militar del 24 de marzo. Y mira, me voy a pasar a leer algunas cositas que pueden ser interesantes. Mira, en el acta para el proceso de reorganización nacional declara caducos los mandatos del presidente de la nación y de los gobernadores y los vicegobernadores, también del vicepresidente. Declara el cese de los interventores federales en las provincias. Disuelve el Congreso Nacional, disuelve las legislaturas provinciales, las salas de representantes de la Ciudad de Buenos Aires, el viejo Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, y los consejos vecinales, como también los consejos municipales en todos los pueblos de las provincias del país. Remueve a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación, a los integrantes de los tribunales superiores de las provincias, remueve al Procurador del Tesoro, suspende la actividad política y de los partidos políticos a nivel nacional, provincial, municipal, suspende las actividades gremiales de trabajadores y de empresarios y de profesionales. Es decir, vos fíjate cómo hay un discurso que nos proyecta hacia atrás, pero que nos habla tal vez en tiempo presente, este entramado de desestructurar todas las instituciones representativas y que dan cuenta del Estado republicano y democrático. A ver, mira, te voy a contar de algunos decretos que lo estoy viendo frente a mí, estoy leyendo, El decreto 6 del 24 de marzo suspende la actividad política y los partidos políticos. El decreto 9 suspende transitoriamente, y esto fue definitivo, ¿no?, hasta que acabó la dictadura, suspende la actividad sindical, el decreto 9 del 24 de marzo, disuelve el decreto 10 las 62 organizaciones peronistas, el decreto 11 disuelve la Confederación General Económica, que era la única cámara empresarial que tiraba para el lado de la justicia, el decreto 13 les va a sonar, congela los sueldos de todos los trabajadores de la actividad privada, los licúa, me suena eso. ¿Qué leyes? A ver, perdón que sea pesado, pero me parece que la precisión no sirve. Ese mismo 24 de marzo se interviene todo el Poder Judicial con la Ley 21.258. Con la Ley 21.260 se autoriza a dar de baja por razones de seguridad al personal vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras en el empleo público.
La ley 21.261 suspendió los derechos de huelga. ¿Qué más? Mirá, es horroroso lo que estoy mirando frente a mí. La ley 21.269 prohibió casi todos los partidos de izquierda, lo podría enumerar, pero son tantos. La ley 21.270 no disuelve, interviene la Confederación General del Trabajo. La ley 21.274 es la ley de prescindibilidad. ¿A qué habilita? A echar empleados públicos de la Administración Pública Nacional. Y podría seguir, mirá, podría seguir y seguir. Pero creo que hay que unir algunas cosas acá. Rodolfo Walsh, en el punto 5 de su carta abierta a la Junta Militar, que escribiría el año siguiente, ese 24 de marzo, decía que los crímenes de la dictadura, ese plan sistemático de represión que está aprobado hoy judicialmente, ese plan sistemático tuvo un sentido. Y ese con la maldad absoluta de los militares, sino con otros más perversos que estaban atrás de los militares y que procuraban la instalación de un modelo económico, el plan de miseria planificada, para ser más exacto. Es decir, esa represión fue a los efectos de implementar un plan económico. Y en eso el movimiento obrero fue definitivamente el primero de los afectados. Ya desde meses anteriores venían diciendo los medios de derecha que el problema en Argentina era era la subversión industrial, era la guerrilla industrial, cuando prácticamente operativamente las organizaciones guerrilleras estaban desarticuladas, tal como se vio en diciembre del 75 en el fallido intento de copamiento de Monte Chingolo. Es decir, y si el problema no era la guerrilla, entonces ¿cuál era el problema? ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de la guerrilla industrial? Evidentemente nos estamos refiriendo a la industria. La industria que era ese lugar que hacía mover la economía del país y sobre todo era el espacio donde fundamentalmente se organizaba la clase obrera que tenía claramente una ideología nacional, que tenía claramente una ideología de clase en el sentido de defender la justicia social. Por eso no es casual que el 24 de marzo no solamente intervinieran los sindicatos, sino que fueran a buscar a las puertas de las fábricas a comisiones internas completas y se las llevaran en los camiones del ejército, o incluso algunas empresas prestando parte de sus instalaciones para que la represión se haga puertas adentro de la propia fábrica. Recuerdo el caso de la Ford, pero de tantos otros. Y así, qué sé yo, se llevaron una y otra comisión interna. No bastaba con meter presos. Era un plan sistemático de represión y cuyo objeto principal, cuya afectación especial era hacia la clase obrera. Eso sucedió. ¿Por qué? Porque la clase obrera siempre peleó frente a un modelo desnacionalizador y que vaciaba la economía argentina, pero por sobre todas las cosas, que iba en contra de la justicia social. Por eso la dictadura nos golpea. Por eso, mira, te cuento, la primera gran ley de la dictadura fue, ley entre comillas, la regla estatal, deberíamos decir, el 23 de abril de 1976, cuando Horacio Tomás Liendo, el general que usurpó el Ministerio del Trabajo, firmó ese decreto por el cual se destrozaba la ley de contrato de trabajo, eliminando 27 artículos y derogando brutalmente 98 artículos más. Horacio Tomás Liendo, mirá, empezó como sacándole derecho a los trabajadores, y se acabaron las paritarias, se acabó la huelga y se acabaron los sindicatos, pero también la ley de contrato de trabajo. Dije Horacio Tomás Liendo, mira cómo son las cosas. La dictadura vino con la represión, tipos como Liendo, para instaurar un plan económico. El hijo de Horacio Tomás Liendo se llama Horacio Tomás Liendo, y es el abogado que hoy, el jefe que hoy está interviniendo en el desguace del Banco Nación. Es el que está llevando adelante el plan sistemático para privatizar el Banco Nación. Su nieto no es abogado, ni es general, como el abuelo y papá. El nieto es economista y es el número 2 de Federico Sturzenegger, Horacio Tomás Liendo. La economía, el trabajo, los trabajadores como objeto de la más brutal represión que reconozca la historia argentina. Es claro, ¿no? Y nos dejaste muy en evidencia cómo
detrás de las prácticas de tortura y de brutalidad y de organización sistemática para esa brutalidad, en realidad lo que se atacaba era algo mucho más profundo, que es el desarrollo de las luchas históricas de la clase trabajadora. Ahora me permito realizar una pregunta, Luis, para charlar. Por ¿Cómo, después de semejante brutalidad que sufrieron los trabajadores y trabajadoras en ese momento, qué carajo nos pasó en todo este tiempo para que ahora sean muchos de los trabajadores y trabajadoras de este momento, digo, para hablar más amplio solo que de clase obrera, sino con una categoría más amplia que por ahí puede describir más el panorama de trabajadores y trabajadoras? ¿Qué carajo nos vino pasando? En la cual ahora tenemos muchos trabajadores y trabajadoras que no creo que sostengan o que sean reaccionarios, pero cómo sí han permeado muchas cuestiones en el sentido común de los mismos trabajadores, en la cual les sirva de sostén a este relanzamiento que tiene todo ese programa económico, que primero necesitó venir por las armas y camuflarse abajo de las polleras de los generales, y que hoy lo hizo ganando una elección institucional. ¿Qué nos pasó para que la clase obrera haya permeado estas cuestiones reaccionarias en su sentido común? Primero, darnos cuenta que la dictadura, pese a que sucedió hace 48 años, no fue gratuita. Desarmó las condiciones materiales que le daban sentido a una clase obrera determinada. Y claro, en la postdictadura, la lucha democrática muchas veces no nos permitió ver con claridad todo lo que habíamos perdido. Hubo, a ver, se me ocurre, 1983, 84, los 90, éramos ánimas en pena, poco menos, sobre todo en los 90, cuando nos agarró en un escenario muy similar al actual, donde en nombre de los votos se recuperaba el programa de las botas y de los patrones. Pero lo que creo es que tuvimos una época donde nos reconstituimos, pero tal vez no fue suficiente. Esa etapa entre el año 2003 y el 2015 fue una bocanada extensa, pero una bocanada provisoria de aire puro, y nos faltó una vuelta más de organización, una vuelta más de recuperarnos como organizaciones y poder trabajar incluso mucho mejor esa conciencia de clase. Mira, hasta diría, no sé si conciencia de clase, iría más allá, como vos lo hiciste recién. Simplemente recuperar el sentir democrático, algo mucho más sencillo. Son épocas complejas. Creo que estamos un poquito mejor que en los 90, creo que estamos mucho mejor que en 1983, 84. En ese momento todo olía a ausencia. Las fábricas y los sindicatos estaban vacíos de activistas de 25 a 40 años. Hoy no es fácil. Pero hay caminos que ya hemos recorrido, y por eso es importante recuperar la memoria histórica. Creo que de eso se trata. No es fácil, reitero, porque no es lo mismo pelear contra la brutalidad de las armas que pelear contra el sentido común de las urnas. Habrá que empezar a desandar las cosas que hemos hecho bien, las ausencias que hemos tenido creyendo que teníamos un camino ganado, y volver a construir ese camino.